9:05 de la mañana y está en los estudios de RPP la doctora Lourdes Flores Nano, con una larga trayectoria política en un único partido, el PPC, pese a que ha hecho alianzas en campañas con algunos otros, tiene muchas experiencias con otros partidos, ha sido congresista y ha sido constituyente, es decir, miembro de la Asamblea que redactó la actual Constitución y ha seguido de cerca la introducción de estos artículos que deciden en buena cuenta las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso que le hemos invitado para que nos aclare y nos dé una lectura jurídica y política, pero sobre todo clara. Buenos días, doctora Lourdes. Que se cae de cajón el tema de Chirino Soto. Él fue el que pone este artículo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo no? A ver, vamos a ser un poquito breve de historia, pero importante para que los amigos radioyentes recuerden, o los más jóvenes quizás aprendan un poquito del tema. En el segundo gobierno del presidente Belaúnde, el primer gobierno del presidente Belaúnde, hubo una oposición muy fuerte. Y Bustamante y Rivero también. También es verdad. Estaba ministro porque no sabían el precio de los frijoles. Exactamente. De los payeres en el mercado. Entonces, una coalición del APRA y de la Unión Odrista se tumbaba a los 11. Así es, 11 ministros del gobierno de una otra coalición que la coalición. Empezaron con Paniagua. Así, APDC. Y eso, entre otras cosas, generó una debilidad muy grande y el golpe de Estado del año 68. En reacción a esa situación de tensión entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, la Constitución del 79, acaba de hacerle Aldo Merete una pregunta al doctor Quiroga, se forja un régimen semipresidencialista. No es presidencialista totalmente ni es parlamentarista. El autor de esa iniciativa, entre otros, fue Roberto Ramírez del Villar. Buscar un equilibrio. Y como equilibrio se dijo, si el Parlamento tumba 3 gabinetes de un gobierno, el presidente tiene derecho, en contraposición, a tomar control sobre el Parlamento. ¿Y eran consecutivos? No consecutivos o no necesariamente consecutivos. No necesariamente consecutivos. 3 a lo largo de un gobierno. No tiene que ser uno por antes del primer año. Porque ahora sí tiene que ser en el primer año no se puede ejercer. En el último tampoco me parece. El primer y el último. Perdón, el último año es que no se puede. El último año se podía. Muy bien. Cuando se produce el golpe de Estado del año 93, más bien la lógica fujimorista era mucho poder al presidente. Y ellos querían que eso mismo ocurriera, pero sin necesidad de expresión de causa, o sea, una disolución sin expresión de causa. Y más bien fuimos los de la oposición los que dijimos no, solo después de 2 gabinetes, ya no 3, sino 2 gabinetes. Muy bien. Y consecutivos. Ahí sí, consecutivos. Entonces, ¿de qué se trata, amigos? Se trata de un juego de poderes evidente. Si el Parlamento te trae abajo ministros, tu gobierno reaccionas y dices, yo hago cuestión de confianza. De acuerdo. Efectivamente, Enrique Chirinos plantea en la Asamblea Constituyente, con ocasión del debate del artículo 133 actual, que eso puede darse como una ratificación del Consejo de Ministros a un solo ministro. Yo pensaría que la cuestión de confianza más clásica es o por un proyecto de ley o por una política educativa. O, en este caso, por una política educativa. Y me parece que el gobierno está planteando eso en el fondo, diciendo, si tú me tumbas 2 gabinetes, si no tienes una posición muy clara frente a la huelga, si hay una obstaculización al decreto de urgencia que he presentado, yo tengo una política de gobierno que tú me la estás socavando. Frente a eso, hago cuestión de confianza. Cometieron el error en la primera carta de hablar de renovación de la confianza y por eso armado hasta la 20, pero si ya te di la confianza, no te la renuevo. En el fondo, yo creo que es absolutamente constitucional lo que ha hecho el gobierno, es un juego de poder. Un cínico te diría la política educativa puede seguir con otro ministro, ¿no? Bueno, Martans no es la diosa de la educación, pues contratas otro ministro, traes otro, contratas. Como también ha dicho acertadamente y lo pones ahí y sigues con la misma política. Como ha dicho acertadamente el doctor Quiroga hace un instante, podría darse el caso que la censura continúe. Y podría darse el caso que efectivamente el gobierno, el Parlamento le diga al ministro, sí señor, pero entonces el ministro tendría que ser muy concreto en plantear respecto de qué hace cuestión de confianza, en qué consiste su política educativa y explicarle a la población por qué considera que necesita X tiempo, determinadas medidas, etc. O sea, esto no tiene por qué terminar en una guerra civil, no tiene por qué terminar en una guerra civil. Pero lo que no puede, me parece, el Parlamento, y es la primera reacción, es evadir el debate. Porque este es el juego de poderes. Y entonces, yo creo que lo valioso de esto, en lo político, es que el gobierno ha tomado una iniciativa. Una iniciativa en que, a pesar de su debilidad, saca fuerzas de la flaqueza y dice, señores, yo considero que ustedes ya tienen que pararla. Ya no pueden seguirme tumbando ministros porque entonces yo soy un gobierno que no tengo capacidad de decisión ni tengo capacidad de llevar adelante políticas de gobierno. Me parece que es una jugada política y me parece que mandar a las calendas griegas el tema no es constitucional, pero además demostraría un parlamento con parlamentarios que cuando las papas queman, por lo menos de debatir el tema y buscar la salida que quieran,
se aferran a la silla y no se quieren mover. Eso es como la famosa anécdota que había en la época de los apristas, ¿no? Que Bobby Ramírez Alvear un día les tocó la campanita y les dijo, decían, compañeros, hay que salir de la sala, etcétera. Entonces Bobby dijo, leas el artículo no sé cuánto del reglamento. El parlamentario que abandone la sala será suspendido y no sé qué, privado de su sueldo. Entonces todas las personas se levantan y decían, ay, compañeros, hay que salir. Nadie se movía. Así es que el parlamentario no es muy afín a dejar la silla. Así es que yo creo que en ese sentido esta movida de piso es un juego político. No es lo deseable para el país necesita orden, necesita tranquilidad, serenidad, pero de momento frente a estas sucesivas acciones me parece una reacción válida del gobierno y constitucional. Lo que señalaba el doctor Quiroga es que la consecuencia de no apoyar con el voto de confianza el gabinete Zavala es que los siguientes gabinetes vienen blindados. Bueno, eso ¿no? sí, como decíamos en este pequeño recuento histórico, esta es la forma como un poder ejecutivo reacciona frente al Parlamento y le dice, o me respaldas, si no me respaldas, un gabinete menos. Ante una segunda cuestión de confianza de otro gabinete que puede ser recompuesto de manera hasta provocadora, se genera una crisis... No es consecutivo, estoy leyendo el... Sí, no es consecutivo. No es consecutivo. Le da 4 meses de aire al gobierno para que pudiera pues gobernar libremente y sin control del Parlamento. Amigos, no es lo deseable. Pero queda la comisión permanente. Claro. Hay un congreso. Pero de todas maneras, pero es un gobierno mucho más libre, pues, ¿no? Tiene mucho más manos libres para poder actuar, ¿no? No sé qué siete, una comisión permanente es un congreso. Bueno, pero tienes de todas maneras mucho más capacidad, o sea, de poder actuar. Por último, recompones tus fuerzas para dentro de 4 meses. Ahora, incluso hacía la ficción de que él pensaba que en 4 meses no se podía convocar elecciones congresales y que volvería al antiguo Congreso. No, tiene que llamarlas y tiene... esto es una dificultad, pero tiene que ponerse en marcha el mecanismo constitucional. Si no, efectivamente... Él no creía capaz al jurado de convocar y hacer elección en 4 meses. ¿No? Bueno, todo esto ya es una proyección de política no deseable. Nadie desea una crisis. No queremos llegar a ese Nadie desea una crisis. Pero de momento, en la coyuntura actual, me has pedido una opinión política. Nadie quería la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero creo que estamos en una etapa todavía, Aldo, de poder tener sensatez, ¿no? A ver, yo creo que el Parlamento tiene que entender el mensaje que el gobierno le está planteando. Mi primera reacción es respaldo al gobierno en la decisión tomada. Me parece que es constitucional, me parece que es un juego legítimo y me parece que es una forma de decirle al país y al Parlamento, basta ya no podemos, porque este era un momento, he dicho hace un instante que soy defensora de este equilibrio de poderes y del peso que el Parlamento debe tener, pero es que este es un momento en el que en materia educativa había que respaldar la autoridad frente al radicalismo, había que respaldar la autoridad. Y es la misma reflexión que quiero hacer. Todo este juego confuso, difícil, que la población no entiende, donde estoy respaldando públicamente y claramente la decisión del gobierno, conduce a más desilusión, a más desencanto de la política. ¿Y quiénes cosechan? Cosechan los radicales antisistema, cosechan los que no quieren una democracia representativa que funcione, cosechan los que tienen una voz de grito y de gritaría ante la protesta y la insatisfacción ciudadana, y eso no es lo correcto en la política. Flores, y en estas circunstancias tenemos también el tema de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional sobre la llamada ley antitransfugismo. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad o la conveniencia de mayor flexibilidad para los que decidan salirse de su bancada en el Parlamento? Nuevamente, por un tema institucional, vuelvo a expresar mi pleno respaldo a la decisión del tribunal, que no necesariamente comparto. Y voy a darles mi opinión, yo tengo que ser más radical en ese tema. Pero dictada una sentencia por el Tribunal Constitucional, la sentencia, por supuesto, tiene que ser acatada. Hay un inciso del reglamento del Congreso que ha desaparecido. Ahora tienen ellos que discutir qué hacer. Tampoco se trata de sacar una ley que sea una forma de sacarle la vuelta a la sentencia. Me parece que hoy en la mañana se va a votar lo del grupo mixto. Ya, a ver, eso es una posibilidad, eso es un planteamiento. Por lo que nos ha dado a entender, los congresistas aquí presentes se va a votar. Mire, vamos a hacer un poquito de... Que se usa en España y en Francia, ¿no? El grupo mixto. Sí, existe, y por es supuesto. constitucional. ¿Saben qué ha pasado acá? A ver, cuando alguien es elegido en un partido, en un grupo, en una alianza, yo soy partidaria que esa persona permanezca 5 años en el puesto en el que fue elegido, respetando el peso político que la ciudadanía le dio a ese grupo político. Hay países que cuando tú rompes esa línea, claro, no sé si existe un precedente en el que alguien lo ha hecho por una desviación ideológica. O sea, yo llegué a un parlamento sobre la base de un programa de gobierno que luego fue desdicho totalmente, vamos a decir el caso de la administración pasada, ¿no es cierto? Yo voté pues por la gran transformación y resulta que el gobierno cambia de giro, entonces yo me siento libre porque yo le pedí a la ciudadanía un voto y hay una vulneración. No sé si existe presente, pero en líneas generales, y a mí me gusta esa fórmula, o sea, quien rompe con su bancada
yo creo que debería perder la curul. Soy más radical. Eso es Colombia, ¿no? Colombia me parece que es, Colombia, y también en un sí. país europeo, no sé cuál de ellos. A mí me gusta Alemania puede ser. a mí no sé si es el país europeo, no. A mí me parece esa fórmula interesante, porque es una forma en que tú respaldas plenamente el voto popular. Acá nuevamente buscaron una posición mixta. Pero en esa posición mixta sí pues dejaban al Parlamento una especie de capi diminucio, no podía hacer nada. No formaba parte de una bancada, no tenía derecho a asiento. Entonces, claro, el tribunal ha dicho eso viola su libertad de expresión, su libertad ideológica, su acción como parlamentario, y por eso los ha protegido diciéndoles eso no puede ser. Si ahora les dan un grupo parlamentario, pero tienen que reconocerles, en el fondo del tribunal ha dicho, tienes que reconocerles todos los derechos del parlamentario es donde te toca y estar. también la parte administrativa que les interesa mucho, ¿no? La secretaria, el asesor, desde la que el buen oficina. Carlos Ferrero, que creó la Pax Ferreriana, en que todo en el... Yo he sido durante 10 años parlamentaria, bueno, oficinita teníamos todos, pero cuando uno estaba en la oposición y las pasaba pues como pobre, ¿no? Porque eso se trataba, que tú no tuvieras ningún privilegio parlamentario, sino que jugaras el rol representativo de expresar la voz de la minoría. Ferrero le dio todo a todos. ¿Perdón? Ferrero le dio todo a todos. Creó pues una paz ferreriana, todo el mundo estaba en la mesa directiva, todo el mundo se repartía. Todo el mundo tenía oficina. Y eso pues es otro juego que yo no he conocido. En mis 10 años de soledad en la oposición, uno gritaba, decía, reclamaba, buscaba que la opinión pública te siguiera y sabías que perdías todas las votaciones. Muchas gracias, Lourdes Flores, por recordarnos esos 10 años de soledad y decir lo que ha pasado desde que fue constituyente, y también por darnos perspectivas de cómo debemos arreglar nuestros problemas. Pero respetando las instituciones, que es tan importante. Supuesto. Eso creo que es fundamental. Vamos a hacer una pausa y recibiremos a otro cuadro prominente del PPC, Marisol Pérez Tellez, ministra de la Justicia. Primero, la pausa.